Corría el año 2016 cuando se lanzó al mercado la segunda generación del Chevrolet Bolt. Un vehículo que en su primera generación sí que se había comercializado en Europa, tanto bajo la marca Chevrolet como la marca Opel, lo cual demuestra, por cierto, lo mal organizada que estaba la estructura de General Motors en Europa en esa época, porque diluir en dos marcas un vehículo tan minoritario no tiene absolutamente ningún sentido. Pero la cuestión es que ese vehículo, el Ampera o el Bolt 1, un vehículo muy poco entendido por estas latitudes y menos aún vendido, debido sobre todo al altísimo precio que tenía el coche, fue algo muy minoritario que en los últimos años ha cogido mucha fuerza y auge en el mercado de segunda mano por las bondades que tiene un vehículo como este. La cuestión es que el Bolt 2 mejoraba en absolutamente todos los parámetros al Bolt 1, más autonomía eléctrica, un motor térmico generador mucho más eficiente y ligero, y una actualización igualmente de lo que es el automóvil en general que lo hacía mucho más agradable de utilizar, tanto en el plano de la conducción, tanto en el plano de la calidad de los acabados y del equipamiento multimedia. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Desgraciadamente, ese Bolt 2, a pesar de que hubo personas de la prensa española que incluso fueron a verlo a Estados Unidos, no llegó jamás a Europa. Estaba a punto de desaparecer la comercialización de los vehículos de Chevrolet en Europa, como pasó posteriormente, e igualmente también, como sabéis, Opel se estaba pintando para dejarla lo más bonita posible y poderla vender. Y en ese magma, en ese caldo de cultivo, no cabía traer a Europa un vehículo que había sido un fracaso en la venta. Un vehículo, en definitiva, que es el coche de rango extendido más popular que ha habido en la brevísima historia de la automoción vinculada a este tipo de automóviles. Y la cuestión es que la tesis que yo vengo a defender en este vídeo, o al menos la reflexión que vengo a hacer, es que probablemente el concepto de vehículo de rango extendido es el mejor y más perfecto de los conceptos que nos podría ofrecer hoy en día la industria del automóvil. Ese, el Bolt 2, os lo voy a contar en un próximo vídeo. Por aquí os voy haciendo promesas de coches que voy a probar y las voy a cumplir. Entre ellos también el del Seat Mii eléctrico. Suscribíos por favor al canal. Ya sabéis que, bueno, compramos un Mii eléctrico y me he estado esperando un tiempo para poder hacer una reflexión ya de usuario que ha hecho muchos kilómetros con todos los pros y contras del vehículo. Eso será en un próximo vídeo en el que también os voy a enseñar qué es y cómo funciona ese Bolt 2 en exclusiva, ya que ese vehículo no se vendió aquí en Europa, gracias a nuestro buen amigo Jorge. La cuestión es que en este vídeo, como digo, me gustaría hablar y profundizar un poco más en el concepto de vehículo en rango extendido, ahora que además en el Salón de Múnich, excepcionalmente que tenemos este año, ha habido también alguna presentación interesante. Vamos a entrar a fondo en materia. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, en este Salón de Múnich 2021 hay una empresa que se llama Obrist, de ascendencia austríaca, que lleva ya mucho tiempo especializándose en desarrollar conceptos y en hacer transformaciones de vehículos térmicos a vehículos eléctricos. Bueno, pues esta gente lleva ya cosa de un año y pico, presentando novedades sobre un desarrollo sobre un Tesla Model 3. Lo que han hecho es coger un Tesla Model 3, esencialmente quitarle baterías y ponerle un motor generador de conveniencia que han encontrado por ahí, un motor de 2 tiempos que funciona como generador. Y como podéis ver en las imágenes, este es un concepto de vehículo extremadamente simple, porque aquí ya no estamos hablando de lo que es un híbrido enchufable y de lo que la industria del automóvil entiende por híbrido enchufable, sino que estamos hablando de un vehículo eléctrico de rango extendido. Es decir, un vehículo eléctrico con una batería de un tamaño X. En el caso del Chevrolet Bolt estábamos hablando de aproximadamente 12 kilovatios hora, un poquito más, 12 kilovatios hora aproximadamente utilizables, eran 17 y pico brutos, siempre hablando de memoria, 12 y pico utilizables, que le daban una autonomía de aproximadamente 80 kilómetros reales, oficiales, mejor dicho, porque este es uno de los pocos coches, cada vez es un poco más habitual, que tenía la posibilidad de llegar a los 100 kilómetros en modo eléctrico si cuidabas un poquito la forma de acelerar y lógicamente no te movías por orografías complicadas o dabas acelerones fuertes, ¿no? Con un Bolt 2 era perfectamente factible arañar los 100 kilómetros por debajo y hacer 90 kilómetros a pesar de que el coche tenía 80. Bueno, el concepto que ha presentado Obrist es el de un Tesla Model 3, que me parece una idea muy buena por un lado y me parece una idea muy mala por el otro. Y me explico. Este concepto de vehículo híbrido de rango extendido, vamos a enterrar la palabra híbrida, vamos a hablar solamente de vehículo de autonomía extendida, que sería lo correcto en castellano.
Tiene, teóricamente, según ellos, una autonomía de 1.500 kilómetros nada más. Y digo que es una buena idea y una mala idea porque, para empezar, una base como la del Tesla Model 3 es una buenísima idea para realizar una modificación, un prototipo, esencialmente porque es un vehículo extremadamente óptimo en lo que se refiere al concepto y a la aerodinámica. Es un coche que va a arañar kilómetros de autonomía, especialmente a la que circule a más de 80-90 kilómetros por hora. Me parece una mala idea, por otro lado, porque esta gente lo que ha hecho es quitar baterías, pero ha dejado una batería muy grande dentro del vehículo, con lo cual le ha dejado mucho del peso que tiene un vehículo eléctrico por este concepto. Lo que han ido es arañando celdas para poder integrar su solución de hibridación, en este caso de meter un motor térmico, como digo, que va a actuar de generador. Un motor térmico, por cierto, de 2 tiempos, al que le han tenido que meter varios contrapesos y sistemas para evitar vibraciones, porque evidentemente uno de los grandísimos problemas, de los únicos problemas que tiene un vehículo de autonomía extendida, es que del silencio total y absoluto en el que vas en un vehículo eléctrico a un motor generador que se enciende dentro con su sonido y vibración, puede dar una experiencia de uso molesta. Esto es un poco lo que le pasaba al Chevrolet Bolt o al Opel Ampera de primera generación, y que en la segunda generación se resolvió solo parcialmente, a pesar de que en esa segunda generación habían metido un motor 1.5 de aluminio muchísimo más moderno que el vetusto 1.4 anterior, que por cierto daba bastante buen resultado en lo que se refiere a la fiabilidad. Pero la cuestión aquí es que realmente un vehículo de rango extendido interesante, bajo mi punto de vista, sería uno que, con la tecnología de baterías que tenemos actualmente, esté alrededor de los 100 kilómetros de autonomía eléctrica. Si os acordáis, en el vídeo que hemos publicado aquí, os lo voy a recomendar, hablábamos de las ayudas que da el Estado para la compra de automóviles nuevos y de automóviles eléctricos y de hidrógeno casi no hay, pero lo que hablaban estas ayudas es que cualquier coche que tenga 90 kilómetros de autonomía, pase lo que pase a continuación, es considerado un vehículo eléctrico puro y por lo tanto tiene derecho a la máxima subvención, a la máxima ayuda. Y realmente esos 90 kilómetros, si lo piensas, están bien concebidos, porque si estamos hablando de que el trayecto habitual, lo que nos movemos según las estadísticas que siempre están machaconamente informándonos del tema, es que un ciudadano medio hace unos 40 a 45 kilómetros máximo al día de promedio, pues estaríamos hablando de hacer un trayecto de esa distancia y duplicarlo a la vuelta. En definitiva, si hacemos 40 kilómetros, 45 ida y vuelta, si tenemos el doble, se supone que vamos a tener un coche que vamos a ser capaces de utilizar 2 días en modo eléctrico o incluso más, si hacemos menos kilómetros, que es lo que la mayoría de las personas hace. Con lo cual, lo que estamos consiguiendo aquí es llegar a ese punto de eficiencia, de equilibrio, en el que tenemos un automóvil que realmente responde a las necesidades del día a día de la mayoría de las personas, sin tener que lastrarlo de peso, que ese es uno de los problemas, pero el otro problema grande es el coste de llenar el coche de baterías, y el segundo problema, o en este caso el tercer problema mayor, es justamente el coste energético de producir un coche cargado con 40, 50, 80, 100 kilovatios hora de baterías. Aquí estamos hablando de automóviles en una horquilla de entre 15 y 20 kilovatios hora de batería, un poquito más si el coche es más grande, 20, 25, 30, un poquito menos si el coche es más aerodinámico y de 3 volúmenes, como el Tesla Model 3, con entre 15 y 20 kilovatios hora de batería sobraría y bastaría para esos 90 kilómetros que nos darían acceso a la máxima subvención. ¿Y qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido reducir un montón de peso del coche, que luego vamos a perder parcialmente con toda la inclusión del sistema térmico en el vehículo, y habremos conseguido también un vehículo que, desde el punto de vista de las emisiones totales desde el pozo a la rueda, será mucho más eficiente puesto en la puerta del concesionario con un lacito para que se lo lleve el cliente, que un automóvil eléctrico con una batería de 50, 60, 80 kilovatios hora. Esto es una cosa muy importante porque la producción de baterías es tremendamente intensiva en consumo energético, y cuanto menos batería tenga un coche, pues más interesante va a ser. Efectivamente, a continuación estamos colocando un motor térmico que tiene que tener todas las características propias de un motor térmico, pero ojo que aquí es a donde está la gran diferencia. Y ahora os voy a contar algunos detalles que no son tan evidentes respecto a las ventajas de los vehículos de autonomía extendida. En primer lugar, no estamos metiendo cualquier motor térmico, y aquí dejadme que os diga que a lo largo de los últimos 10 años a la industria del automóvil, así en general, le ha interesado bastante poco hacer coches eléctricos. Y cuando ha hecho coches eléctricos lo ha hecho de una manera extraña, y cuando lo ha normalizado lo ha hecho como una parte pequeña de la gama. Por supuesto, al margen de las empresas que hacen solamente coches eléctricos, que hasta la fecha en Occidente solo hemos tenido acceso a una. Ahora ya vienen más. La cuestión aquí igualmente
es que estas marcas de automóviles, cuando han concebido un vehículo híbrido en el que hubiera los dos sistemas de generación de energía, en este caso de acumulación y de generación, la decisión ha sido crear el híbrido enchufable. ¿Y por qué? Bueno, pues básica y esencialmente porque la industria del automóvil tiene unos estupendos motores en los que se gasta cientos de millones de euros por cada iteración, por cada evolución que hay de estos motores, y por lo tanto, en última instancia y jamás han pensado en concebir un motor específicamente diseñado para un vehículo de autonomía extendida. Fijaos que el proyecto que ha ido más lejos, o los dos proyectos que han ido más lejos, que son el del Chevrolet Opel Ampera o el del Fisker Karma, ambos partían de motores que funcionan como motor térmico convencional, con caja de cambios y etcétera, en el mercado del automóvil. Nadie en la industria ha gastado los cientos de millones, en este caso menos, que costaría crear un motor generador. Y la cuestión aquí es que un vehículo de rango extendido no es un vehículo eléctrico con un motor térmico convencional, no. Es un vehículo eléctrico con menos batería, mucha menos batería, y un motor no convencional. Es un motor generador. Es un motor que está diseñado desde cero, o debería, porque no existe eso, existirá, como el concepto que han hecho estos austríacos, debería de estar diseñado desde el principio para actuar como generador, es decir, para funcionar a regímenes estacionarios. Y aquí se abre una puerta nueva. Son motores que pueden ser mucho más compactos, son motores que no tienen caja de cambios ni todas las complejidades que hay para colocar una conexión entre ese vehículo y una hipotética transmisión del coche, porque todo el esfuerzo lo va a hacer siempre el 100% del tiempo el motor eléctrico, no hay una conexión entre motor térmico y motor eléctrico, y esto abre la puerta a que ese motor térmico sea muchísimo más eficiente que los motores térmicos que tienen que jugar con distintos rangos de funcionamiento y están en su franja óptima de funcionamiento muy poco tiempo. Aquí es al revés, aquí el coche puede funcionar en su franja óptima de funcionamiento todo el tiempo que está funcionando. Y eso hace que, unido a la miniaturización y a estos nuevos conceptos de motores térmicos que están saliendo al mercado, sean motores que sean súper eficientes desde un punto de vista termodinámico, súper eficientes en lo que se refiere al espacio y súper simples. Muchísimas menos piezas, muchísima menos complejidad, muchísimo menos desgaste por estar funcionando siempre en la zona óptima. Y el resultado de todo esto es muchísima más fiabilidad. Un vehículo de autonomía extendida puede tener un motor térmico utilizado como generador para recargar la batería, cuya vida útil esté por encima incluso de lo que van a durar las baterías en buen estado de salud. O al mismo nivel. Ahí estamos hablando de vehículos eléctricos con baterías garantizadas hasta 160, 180.000 kilómetros por un 70% de su capacidad. Estamos hablando de baterías que eso lo llevan hasta 1.000.000 de kilómetros, como es el caso del Lexus. Estos motores térmicos conceptualmente están perfectamente preparados para poder funcionar 500.000 de kilómetros, 1.000.000 de kilómetros. De hecho, el concepto kilómetros vinculado al motor térmico deja de tener sentido, porque en muchísimas ocasiones, si somos el ciudadano que hace 40 kilómetros como máximo al día, el motor térmico va a estar apagado. Un vehículo térmico es una estación generadora de energía que en este caso directamente traspasa el movimiento mecánico al movimiento de las ruedas. Un vehículo de autonomía extendida es una estación térmica generadora de electricidad mucho más eficiente que un vehículo térmico. Además, estos motores de nueva generación miniaturizados pueden funcionar con gas natural, con hidrógeno, con combustible sintético, con biocombustible, con lo que quieras echarle, siempre y cuando el motor esté diseñado para utilizar ese tipo de combustible. Y luego otra cosa muy importante y muy interesante, por lo que especialmente el vehículo de rango extendido puede ser incluso favorable para los intereses de las baterías y la carga de un vehículo eléctrico. Pero es que además, si llevamos un generador dentro de nuestro automóvil, podemos estar constantemente trabajando la batería en el margen de utilización donde no sufre. Es decir, cuando llegamos a un 20% de gasto de batería, podemos encender el generador y las baterías no van a sufrir por abajo. Y vamos a poder estar manteniendo siempre la carga de la batería entre el 20 y el 80%. Y cuando estemos funcionando, cuando nos estemos moviendo, cuando lleguemos al 80%, vamos a poder apagar ese generador para empezar a bajar. Y de esa manera, con un vehículo de autonomía o rango extendido, teóricamente podemos conservar mucho mejor las baterías de nuestro automóvil. Otra cosa más. Gracias a que precisamente tenemos, en el mejor de los casos, un vehículo optimizado con menos de 20 kWh de batería, la recarga de la batería deja de ser algo crítico. Vamos a extraer del cargador entre 80 y 120 kilómetros aproximadamente. Eso es perfectamente factible, tenerlo de noche colocado en un enchufe.
Y si necesitamos más, se va a encender nuestro motor térmico sin que en la carretera tengamos que estar pensando a ver dónde vamos a cargar, dónde nos vamos a parar, si este cargador funciona, la app, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión, y lo importante aquí, es que la apuesta que ha hecho la industria del automóvil no es la apuesta teóricamente mejor y más consolidada para poder sacar todas las ventajas que tiene un vehículo de rango extendido mixto con motor térmico generador y con baterías. Lo que ha hecho es adecuar el paquete de las tecnologías que ya tenían a un producto que les convenía precisamente porque se ahorraban todo el coste de tener que desarrollar una arquitectura con un motor completamente nuevo desde cero. Lo que quiero decir con esto es que el vehículo de rango extendido, además en añadido de todas estas ventajas de mantenimiento, de todas estas ventajas de utilización, porque ya los cargadores rápidos no van a ser necesarios en ruta, ayuda a que el usuario medio en países como el nuestro pueda tener un coche que sea navaja suiza, un coche para todo. Es evidente que un vehículo eléctrico, como segundo vehículo en la familia, es muy interesante. Un vehículo eléctrico puede serlo también interesante para todas aquellas personas que tienen el tiempo o la disposición para estar parados y estar cargando el vehículo en el lugar en el que sea. Pero este tipo de coches, incluso desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista de emisiones, pueden ser superiores a un vehículo eléctrico a lo largo de su vida útil, gracias a que estamos aceitando 2/3 de la energía consumida para cargar la batería, y también una parte de peso del vehículo se reduce, aunque eso ya no es tan grande una vez que hemos metido el motor térmico. Son motores que tienen pesos muy bajos, estamos hablando en algunos casos de 50 kilos o menos. Y vamos circulando por la carretera, imaginad que vamos circulando por la carretera consumiendo 18, vamos a poner 20 kilovatios hora por carretera, y tenemos un motor generador con 50 kilovatios, con 70, con 80 kilovatios, lo que ustedes deseen, que va a estar consumiendo 20 kilovatios de la batería para poder alimentar al motor eléctrico que mueve las ruedas, y los otros 20, 30, 50 kilovatios disponibles de potencia de este motor generador van a servir para cargar la batería a alta velocidad, como si lleváramos un cargador rápido embarcado dentro del automóvil. Todo esto con mucha más eficiencia, y todo esto también con la posibilidad de utilizar combustibles alternativos. Y todo esto también, por encima de todo, teniendo en cuenta además que estas estadísticas que nos encasillan, persona que hace 40 kilómetros al día, no son del todo ciertas, porque lo que están haciendo es sumar los kilómetros que hace una persona a lo largo del año y dividirlo por días, dividirlo por 365 días, y siempre hay un uso asimétrico del automóvil. Es decir, hay muchas personas que se compran un coche grande o un coche con determinado tamaño, determinadas capacidades, porque 4 veces al año hace un viaje en familia y necesita ese espacio. Y el resto del tiempo no está necesitando ese espacio. Bueno, evidentemente también aquí hay una solución, que es tener un coche puro eléctrico y alquilarte un vehículo térmico para esas necesidades. Pero eso ya implica pues, el hecho de no tener un vehículo a la puerta de la casa siempre disponible para poderte mover y para poder viajar. Todos los problemas, como digo, de mantenimiento, de complejidad de los motores térmicos, de emisiones, etcétera, etcétera, teniendo una batería que nos entregue entre 100 y 120 kilómetros, están cubiertos precisamente porque lo dicen las propias estadísticas, como veis. Y cuando tenemos que viajar, nuestro cargador y todos los costes asociados tanto a la carga como al hecho de tener la batería suficiente como para poder salir a la carretera, los compensamos con este motor generador de bajo tamaño y de bajo coste, que también se puede empaquetar a día de hoy probablemente a un coste inferior de lo que tiene un vehículo eléctrico. Así que estas son las ventajas del vehículo de autonomía extendida, estos son los motivos porque hasta la fecha no ha interesado a la industria, y vamos a ver en el futuro, estoy seguro de que van a aparecer más proyectos interesantes que realmente tengan paquetes de baterías racionales y que puedan demostrar desde un punto de vista de equilibrio energético que la suma de todas las emisiones, desde el pozo hasta el achatarramiento del vehículo, hasta el desguace, sea idéntico o incluso inferior al de un automóvil eléctrico. ¿Vosotros qué creéis? ¿Puede ser esto así? Estamos hablando en definitiva de un vehículo eléctrico que lleva su propio cargador embarcado con su propio generador de energía. Nada más, queridos amigos, espero vuestros comentarios y opiniones y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta luego, adiós.